Cada tarde a las 6 en punto, Lynn se levantaba del sofá como si obedeciera a una alarma invisible. No importaba si estaba cansada, si le dolían las manos después de un día entero limpiando, lavando y ordenando la casa. A esa hora, el cuerpo se movía solo. La cocina era su territorio, el único lugar donde sentía que todavía tenía un propósito claro. Encendía la luz amarilla sobre la encimera. El resplandor suave caía sobre las ollas alineadas con cuidado, sobre el cuchillo que siempre colocaba en el mismo sitio, sobre la tabla de madera marcada por años de uso. Abría la nevera y sacaba los ingredientes que había comprado esa mañana en el mercado del barrio. Todo estaba pensado desde temprano. Nada era improvisado. Ese día había decidido preparar sopa caliente, arroz blanco y pescado al vapor con jengibre. Era un menú sencillo pero reconfortante. Su marido solía decir que después de un día largo de trabajo, no había nada mejor que llegar a casa y encontrar una comida caliente esperándolo. Lynn se aferraba a esa frase como a una promesa que no debía romperse. Lavó el arroz con movimientos lentos, casi ceremoniales. El agua se volvía turbia, luego clara. Mientras tanto, su mente repasaba la misma escena de cada noche, él entrando por la puerta, aflojándose la corbata, sentándose a la mesa con una expresión cansada pero satisfecha. A veces en su imaginación, él sonreía y decía, «Gracias, hoy huele especialmente bien». Esa frase nunca llegaba, pero ella seguía esperando. La olla empezó a hervir suavemente. El vapor subía, empañando los cristales de la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Lynn miró el reloj de pared, las 7 menos cuarto. Aún había tiempo. Siempre había tiempo, se decía a sí misma. Mientras cocinaba, el sonido del aceite chisporroteando y el aroma del jengibre llenaban la cocina. Para ella, cocinar no era solo una tarea doméstica. Era una forma de amar. Cada plato llevaba algo de su paciencia, de su silencio, de todas las palabras que nunca se atrevía a decir en voz alta. No sabía expresar sus emociones con discursos ni reproches. Lo hacía con comida caliente y platos bien servidos. A las 7 en punto puso la mesa. 2 platos, 2 pares de palillos, 2 vasos. Siempre 2, aunque muchas veces solo uno terminara usándose. Acomodó todo con cuidado como si el orden pudiera convencer al tiempo de no pasar tan lento. Luego se sentó un momento, solo para levantarse de nuevo casi enseguida. No le gustaba quedarse quieta. La espera era más pesada cuando no había nada que hacer. A las 7:30, el teléfono seguía en silencio. Lynn lo miró varias veces, como si su mirada pudiera hacerlo vibrar. Recordaba claramente cómo años atrás, él solía llamar cuando estaba de camino a casa. «Ya salgo», decía. Ahora, ni eso. A las 8 menos 10, finalmente llegó el mensaje. «Llego tarde. Tengo que atender a unos clientes. No me esperes». Lynn leyó el mensaje despacio. No había signos de afecto ni disculpas. Solo una frase corta, seca, repetida tantas veces que ya no dolía como antes. O quizás sí, pero ella había aprendido a no mostrarlo ni siquiera ante sí misma. «No me esperes». Esa frase siempre la dejaba inmóvil unos segundos. Pero ella lo esperó de todos modos. Apagó el fuego para que la sopa no se evaporara demasiado. Cubrió los platos con tapas para que se mantuvieran calientes. Volvió a sentarse frente a la mesa. El reloj marcaba las 8. Luego las 8:30. Cada minuto caía pesado, como una gota de agua golpeando una superficie dura. El silencio de la casa era espeso. No había música, no había televisión. Lynn no encendía nada mientras esperaba. Sentía que cualquier ruido podría romper la posibilidad de escucharlo entrar por la puerta. El sonido de la cerradura era, para ella, una especie de señal de salvación. A las 9 la sopa ya no estaba caliente. El vapor había desaparecido. Lynn se levantó, fue a la cocina y volvió a encender el fuego. Removió lentamente como si intentara devolverle vida al líquido. Mientras lo hacía, se miró en el reflejo tenue de la ventana. Vio a una mujer con el cabello recogido sin cuidado, con un delantal manchado y una expresión cansada que ya no recordaba cuando había comenzado a usar.
Solo está trabajando, se dijo. Lo hace por nosotros. Esa era la frase que repetía cada noche, como un mantra aprendido a la fuerza. Necesitaba creerlo. Si no, todo lo demás perdería sentido. A las 10 menos cuarto, el teléfono volvió a vibrar. No vuelvo a cenar. Termino tarde. Nada más. Lynn dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. No sabía qué decir. Nunca sabía qué decir. Se quedó de pie un momento mirando los dos platos intactos. Luego, con movimientos lentos, retiró uno. Solo uno. El otro lo dejó ahí, como si aún existiera la posibilidad de que él apareciera de pronto. Se sentó y empezó a comer. La sopa estaba tibia. El arroz, un poco seco. Cada bocado era un recordatorio de la espera inútil. Comía despacio, sin hambre, solo para no tirar la comida. Para no aceptar que esa cena, como tantas otras, había sido preparada en vano. Mientras masticaba, su mente viajaba al pasado. Recordó los primeros años de matrimonio, cuando él llegaba temprano y se sentaban juntos a hablar de cosas pequeñas. De proyectos, de viajes que nunca hicieron. En aquel entonces, la mesa estaba llena de palabras. Ahora solo había silencio. Terminó de comer sin darse cuenta. Se levantó, llevó los platos al fregadero y comenzó a lavar. El agua corría constante, como si quisiera borrar algo. Lynn fregaba con fuerza, más de la necesaria, hasta que sus manos se pusieron rojas. No era solo suciedad lo que intentaba quitar. Guardó la comida sobrante en recipientes. Cerró la nevera. Apagó la luz de la cocina. Antes de salir, miró una última vez la mesa vacía. 2 sillas. Una ocupada, otra no. En el dormitorio se acostó temprano. No porque tuviera sueño, sino porque no sabía qué hacer con las horas que quedaban. Miró el techo oscuro, escuchando el tic-tac del reloj. Cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. Cuando cerca de la medianoche escuchó la puerta abrirse, Lynn no se levantó. Cerró los ojos. Oyó pasos, el ruido de algo dejándose sobre la mesa, el agua corriendo en el baño. Él no entró a la habitación. Como casi siempre. Lynn permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. En su pecho había una sensación extraña, una mezcla de vacío y resignación. Pensó en la cocina, en la sopa que había rehecho 2 veces, en la mesa puesta que nadie había usado. Esa noche, como tantas otras, la cocina había permanecido encendida para alguien que nunca llegó a tiempo. Y sin saberlo aún, Lynn acababa de servir una de las últimas cenas de su vida como esposa que espera. Bit Chitit CHNG 2BNG Ting Taiwan Nat Bit Dai HN con Milte. Capítulo 2. Llego tarde, tengo clientes. La mañana siguiente comenzó como todas las demás, sin sobresaltos ni palabras. Lynn se despertó antes de que sonara el despertador, aunque ya no recordaba por qué lo mantenía activo. Él ya no salía temprano ni compartían el desayuno. Aún así, ella seguía levantándose a la misma hora, como si su cuerpo se negara a aceptar que algunas rutinas habían dejado de tener sentido. Se incorporó lentamente y miró hacia el otro lado de la cama. Estaba vacío. Las sábanas apenas desordenadas indicaban que él había dormido allí unas horas, pero no recordaba haberlo sentido entrar. Siempre llegaba cuando ella ya estaba sumida en un sueño ligero, ese sueño de espera en el que cualquier ruido podía despertarla. Lynn se levantó y caminó descalza hasta la cocina. La luz de la mañana entraba tímida por la ventana, revelando la mesa limpia, ordenada, sin rastro de la cena de la noche anterior. Todo estaba en su sitio. Demasiado en su sitio. No había migas, ni platos olvidados, ni una taza fuera de lugar. Como si nadie hubiera vivido allí durante la noche. Puso agua a hervir y preparó té. Mientras esperaba, revisó el teléfono por costumbre, aunque sabía que no encontraría ningún mensaje nuevo. Solo estaba el de la noche anterior: no vuelvo a cenar. Termino tarde. Lo leyó otra vez, no por curiosidad, sino porque necesitaba recordar cómo sonaban exactamente esas palabras. Había aprendido a memorizarlas, a reconocerlas casi sin leerlas. Eran siempre las mismas, solo cambiaban pequeñas variaciones: clientes, reunión, negocios.
Excusas que, repetidas tantas veces, habían perdido cualquier peso real. Se sentó a la mesa con su taza de té caliente entre las manos. Bebió un sorbo pequeño, cuidando no quemarse. El silencio de la casa seguía siendo profundo, casi incómodo. Antes, ese silencio se rompía con conversaciones triviales, comentarios sobre el tráfico, sobre el trabajo, sobre algún conocido. Ahora el silencio se había convertido en el tercer habitante de la casa. Cerca de las 8, él salió del dormitorio. Llevaba una camisa limpia y el cabello todavía húmedo. No la miró directamente. Se dirigió al refrigerador, sacó una botella de agua y bebió de pie, apoyado en la encimera. «Hoy no desayunes tarde», dijo él sin mirarla. «Tengo que salir temprano». Lynn asintió. «¿Vas a volver a cenar hoy?», preguntó con un hilo de voz que intentaba sonar natural. Él dudó apenas un segundo. «No lo sé. Depende de los clientes». «¿Clientes?». Esa palabra cayó pesada sobre la mesa. «Entiendo», respondió ella, bajando la mirada hacia su taza. Él no dijo nada más. Tomó las llaves, se puso los zapatos y salió. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. Lynn permaneció sentada unos segundos más, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo del edificio. Clientes, pensó. Durante años esa palabra había significado estabilidad. Trabajo, ingresos, futuro. Ella había aprendido a no hacer preguntas, a no interferir. Siempre creyó que apoyar a su marido era confiar, y confiar era amar. Nunca quiso ser la esposa que duda, la que controla horarios o revisa teléfonos. Eso, pensaba, solo traía conflictos innecesarios. Sin embargo, en los últimos meses, la palabra clientes había empezado a sonar diferente. Demasiado frecuente. Demasiado conveniente. Siempre aparecía cuando él llegaba tarde, cuando no respondía llamadas, cuando su teléfono estaba en silencio durante horas. Lynn pasó el día limpiando la casa, lavando ropa, haciendo compras. Todo lo hacía de forma automática, como si su mente estuviera en otro lugar. En el mercado, eligió ingredientes frescos para la cena, aunque una parte de ella sabía que probablemente volvería a comer sola. Aún así, no cambió sus hábitos. Comprar comida era una forma de aferrarse a la normalidad. Esa tarde decidió preparar algo más elaborado, estofado de carne, verduras salteadas, arroz fragante. Quizás, pensó, si la comida era especial, él volvería antes. La idea le pareció infantil, pero no pudo evitarla. En el fondo todavía creía que el esfuerzo podía cambiar algo. Mientras cortaba las verduras, su vecina pasó frente a la puerta abierta de la cocina y la saludó. «Siempre cocinas tan temprano», comentó con una sonrisa. «Tu marido debe ser afortunado». Lynn sonrió de manera automática. «Trabaja mucho», respondió. No dijo nada más. No sabía qué más decir. A las 7 la comida estaba lista. El aroma llenó la casa, cálido, reconfortante. Lynn puso la mesa con el mismo cuidado de siempre. 2 platos. 2 vasos. 2 pares de palillos. El ritual se repetía sin cambios, como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto exacto del día. A las 7:30, no había mensajes. A las 8, el teléfono vibró. «Voy retrasado». Surgió algo. «Atiendo a unos clientes». Lynn cerró los ojos unos segundos antes de leerlo por completo. No había sorpresa, pero sí una punzada conocida en el pecho. La misma frase. Las mismas palabras. Siempre tan breves, tan impersonales. «Está bien», susurró, aunque nadie pudiera oírla. Se sentó frente a la mesa. Miró la comida humeante. Todo estaba perfecto. Demasiado perfecto para alguien que comía solo. A las 8:30, el estofado comenzó a perder calor. Lynn se levantó y volvió a encender el fuego. Mientras removía la olla, algo dentro de ella empezó a moverse, una inquietud que no sabía cómo nombrar. No era celos, ni rabia. Era una sensación difusa, como si una grieta invisible se estuviera abriendo lentamente bajo sus pies. ¿Por qué nunca hablaba de esos clientes? ¿Por qué nunca mencionaba nombres, lugares, historias concretas?
Antes, cuando realmente trabajaba hasta tarde, solía contarle anécdotas, quejas, detalles. Ahora, todo se había reducido a una palabra vacía. A las 9 decidió llamarlo. El teléfono sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. No dejó mensaje. No quería parecer insistente. No quería ser esa esposa. Colgó y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Permaneció de pie sin moverse durante varios minutos. El silencio se hizo más pesado que nunca. A las 9:15, llegó otro mensaje. No me esperes. Ceno fuera. Lynn leyó la frase lentamente. Cada palabra parecía colocada con cuidado para evitar cualquier explicación adicional. No había disculpas. No había promesas de llegar temprano al día siguiente. Solo una orden suave, casi amable, no me esperes. Pero ella ya lo había hecho. Se sentó y empezó a comer sola. El sabor de la comida le resultó extraño, como si hubiera perdido algo esencial. Masticaba sin prestar atención, con la mirada fija en el plato vacío frente a ella. El plato de él seguía intacto, esperando a alguien que no parecía tener prisa por volver. Mientras comía, recordó conversaciones antiguas, pequeñas discusiones que nunca llegaron a resolverse. Él siempre decía que ella exageraba, que pensaba demasiado. No le des tantas vueltas, le decía. Y ella obedecía. Había aprendido a callar antes de hacer preguntas incómodas. Esa noche, al terminar de cenar, no recogió la mesa de inmediato. Dejó los platos allí un rato más. Se quedó sentada observándolos, como si fueran una prueba muda de algo que aún no se atrevía a enfrentar. Cerca de las 11 finalmente se levantó y comenzó a limpiar. Cada gesto era lento, pesado. Cuando apagó la luz de la cocina, sintió una opresión en el pecho difícil de explicar. En el dormitorio, se acostó temprano otra vez. Miró el techo oscuro, escuchando los ruidos lejanos de la ciudad. Pensó en la palabra clientes, repetida una y otra vez a lo largo del día, hasta perder su significado original. Por primera vez, una pregunta se formó con claridad en su mente, aunque todavía no se atrevía a decirla en voz alta. ¿Y si esos clientes no existían? La idea la asustó. Abrió los ojos, respiró hondo y trató de apartarla. Pero como una semilla recién plantada, la duda ya había comenzado a echar raíces. El tercer día no comenzó distinto a los anteriores, pero algo en el aire parecía más pesado, como si la casa misma presintiera que el silencio ya no era solo ausencia, sino acumulación. Lynn se despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de cansancio y alerta. No había dormido profundamente. Durante la noche se había despertado varias veces, con la impresión de que algo importante estaba a punto de romperse, aunque no sabía exactamente qué. Se levantó cuando aún no había amanecido del todo. La luz gris del alba entraba débilmente por la ventana, dibujando sombras largas en el suelo. Caminó hacia la cocina y por primera vez en mucho tiempo, se detuvo antes de encender la luz. Permaneció unos segundos en la penumbra, escuchando el silencio. Ese silencio ya no le resultaba familiar, ahora era incómodo, casi hostil. Preparó el desayuno sin entusiasmo. Arroz simple, verduras al vapor. No se sentó a comer. Bebió un poco de agua caliente y dejó la mesa intacta. Él seguía durmiendo. O al menos eso pensó. No quiso comprobarlo. En los últimos días había aprendido que mirar demasiado de cerca podía doler más que ignorar. Cuando finalmente salió del dormitorio, él parecía apurado. Se cambió rápido, tomó su chaqueta y revisó el teléfono varias veces. Lynn lo observó desde la cocina, en silencio. Había pequeños detalles que antes no notaba, la forma en que sonreía levemente al leer ciertos mensajes, como protegía la pantalla del teléfono con el cuerpo cuando ella pasaba cerca. Hoy tengo una cena importante, dijo él, como si fuera una aclaración necesaria. No me esperes. No dijo lo siento. No dijo te aviso. Solo esa frase, cada vez más automática. Lynn asintió. Está bien. Su voz sonó distante incluso para ella misma. Él salió sin despedirse. La puerta se cerró y la casa volvió a quedar en silencio. Lynn se apoyó en la encimera,
respiró hondo y cerró los ojos. No lloró. Todavía no. Era como si su cuerpo se negara a reaccionar, como si estuviera guardando fuerzas para algo que aún no comprendía. Ese día pasó más lento que los anteriores. Cada tarea doméstica parecía prolongarse más de lo normal. Lavó los platos con cuidado excesivo, dobló la ropa una y otra vez, reorganizó cajones que ya estaban ordenados. No era necesidad, era una forma de ocupar las manos para no escuchar demasiado a la mente. Al mediodía apenas probó bocado. La comida no le sabía a nada. Se sentó un rato frente a la ventana, observando a la gente pasar por la calle. Familias, parejas, trabajadores apurados. Vidas completas, o al menos eso parecía desde afuera. Por la tarde fue al mercado. Caminó entre los puestos como siempre, pero esta vez sus pasos eran más lentos. Eligió ingredientes sin pensar demasiado. Carne, verduras, especias. Todo lo que solía comprar para una buena cena. Una parte de ella se preguntó para qué seguía haciéndolo, pero otra parte, más fuerte, se aferraba a la rutina como a un salvavidas. Regresó a casa cuando el sol empezaba a bajar. La cocina volvió a llenarse de sonidos, el golpe seco del cuchillo contra la tabla, el burbujeo de las ollas, el crujido del fuego. A pesar de todo, cocinar seguía siendo lo único que la calmaba. Mientras preparaba la comida, su mente se aquietaba un poco. Ese día cocinó más de lo habitual. Varios platos. Como si quisiera llenar un vacío con abundancia. El aroma se extendió por toda la casa, envolviendo las habitaciones, impregnando las paredes. Era el mismo olor de siempre, pero ahora parecía más triste, como una promesa incumplida. A las 7 la mesa estaba puesta. 2 platos, 2 vasos, 2 sillas enfrentadas. Lynn se sentó y miró el reloj. Aún faltaba tiempo. Aún había esperanza, aunque ya no supiera exactamente por qué. A las 7:30, la comida seguía caliente. Lynn se levantó, revisó el teléfono. Ningún mensaje. A las 8 el vapor comenzó a desaparecer lentamente. El reloj marcaba los segundos con un sonido que le parecía exageradamente fuerte. Cada tic-tac era un recordatorio de que el tiempo pasaba y él no llegaba. A las 8:15, el teléfono vibró. Se alargó la cena. Estoy con clientes. Lynn leyó el mensaje sin emoción aparente. No respondió. Dejó el teléfono sobre la mesa, boca abajo. Miró la comida. Todavía estaba caliente, pero ya no como antes. La sopa había perdido parte de su brillo, el arroz comenzaba a secarse en los bordes. Se levantó y volvió a encender el fuego. Removió las ollas con movimientos lentos, mecánicos. Era la segunda vez que recalentaba la comida esa noche. Mientras lo hacía, un pensamiento incómodo apareció de repente. ¿Cuántas veces había recalentado esas mismas cenas en los últimos meses? Demasiadas para contarlas. A las 9 la comida estaba tibia otra vez. Lynn se sentó frente a la mesa, pero no comió. Permaneció inmóvil, observando cómo el calor se iba perdiendo poco a poco, como si pudiera verlo escapar del plato. Por primera vez, no sintió solo tristeza. Sintió algo más cercano a la humillación. Había pasado todo el día preparando una cena que nadie iba a compartir con ella. Otra vez. A las 9:30, el teléfono vibró de nuevo. No vuelvo. No me esperes. La frase cayó pesada, definitiva. Lynn apretó el teléfono con fuerza unos segundos antes de dejarlo caer sobre la mesa. No gritó. No lloró. Simplemente se quedó sentada, mirando los platos, sintiendo como algo dentro de ella se enfriaba al mismo ritmo que la comida. Se sirvió un poco, apenas lo suficiente para no tirar todo. Comió despacio, sin ganas. Cada bocado era un esfuerzo. La comida ya no tenía el mismo sabor. No porque estuviera fría, sino porque había perdido su sentido. Al terminar, no se levantó enseguida. Permaneció sentada, con las manos sobre el regazo, mirando la silla vacía frente a ella. Esa silla parecía acusarla, recordarle que siempre había alguien ausente. Recogió los platos con movimientos automáticos. Lavó, secó, guardó. Todo en silencio.
Apagó la luz de la cocina y caminó hacia el dormitorio. Antes de acostarse, pasó frente al espejo. Se detuvo un momento y se miró con atención. La mujer que le devolvía la mirada parecía más vieja de lo que recordaba. No por las arrugas, sino por la expresión. Una expresión cansada, resignada, como si llevara demasiado tiempo esperando algo que no iba a llegar. Se acostó temprano, pero no pudo dormir. Escuchó el reloj, los sonidos lejanos de la calle, el eco de sus propios pensamientos. Pensó en todas las cenas que había preparado, en todas las veces que había rehecho la comida, en todas las excusas que había aceptado sin cuestionar. Cerca de la medianoche escuchó la puerta abrirse. Él entró, dejó las llaves, caminó por la casa. No fue a la cocina. No preguntó si ella había cenado. No entró al dormitorio. Lynn cerró los ojos con fuerza. Esa noche, mientras la casa se llenaba de pasos ajenos y la comida ya estaba completamente fría en la nevera, comprendió algo sin ponerle aún palabras. No era solo la comida la que se enfriaba cada noche. Era su lugar en esa casa. Era su espera. Era ella misma. Esa noche Lynn no encendió la televisión ni puso música. El silencio se había vuelto parte del ritual, tan constante como el reloj de pared o la luz amarilla de la cocina. Había días en que intentaba distraerse con sonidos ajenos, pero esa noche no. Sentía que cualquier ruido artificial sería una mentira más, y estaba demasiado cansada para seguir fingiendo. Preparó la cena con una calma extraña, distinta a la de los días anteriores. No era serenidad, tampoco resignación. Era una especie de lentitud consciente, como si cada movimiento necesitara ser registrado, memorizado. Lavó el arroz grano por grano. Cortó las verduras sin prisa. Encendió el fuego y observó cómo la llama azul rodeaba el fondo de la olla. No esperaba nada. Y esa certeza, lejos de tranquilizarla, le dejó una sensación de vacío profundo. Mientras cocinaba, su mente regresó a los primeros años de matrimonio. Recordó la primera cocina que compartieron, pequeña, mal iluminada, con una mesa vieja y sillas desparejas. No tenían mucho, pero cenaban juntos casi todas las noches. A veces la comida era simple, incluso improvisada, pero siempre había conversación. Risas suaves, comentarios sin importancia, planes pequeños. En aquel entonces cocinar era una alegría. No una obligación. No una prueba de amor silenciosa. Ahora, la cocina era más grande, más ordenada, mejor equipada. Pero también más fría. A las 7 la comida estaba lista. Lynn puso la mesa como siempre. 2 platos. 2 vasos. 2 pares de palillos. Colocó cada cosa en su sitio exacto. Durante un instante dudó. Pensó en poner solo un plato. Solo uno. La idea la atravesó con fuerza, casi como un impulso de defensa. Pero no lo hizo. Poner 2 platos seguía siendo su manera de negar lo evidente. Se sentó frente a la mesa y miró el reloj. Las 7 en punto. El mismo horario de siempre. El mismo inicio de la espera. La diferencia era que esta vez no sentía ansiedad. No revisó el teléfono de inmediato. No se levantó cada pocos minutos. Simplemente se quedó sentada, observando cómo el vapor subía lentamente de los platos. A las 7:30, el teléfono seguía en silencio. A las 8 vibró. Hoy llego muy tarde. No me esperes. Lynn leyó el mensaje una sola vez. No lo releyó, no lo analizó. Apoyó el teléfono sobre la mesa y lo dejó ahí, como si fuera un objeto sin importancia. No respondió. Por primera vez, no sintió la necesidad de justificarlo mentalmente. No pensó en el trabajo, ni en el cansancio, ni en la presión. La frase quedó flotando en el aire, vacía, sin peso. La comida seguía caliente. Lynn miró el plato frente a ella, luego el otro. 2 platos idénticos. Uno lleno de intención, el otro de ausencia. Se sirvió y comenzó a comer. Al principio, lo hizo despacio. Cada bocado era casi una decisión consciente. El sonido de los palillos chocando suavemente contra el plato resonaba demasiado fuerte en el silencio de la cocina.
Se obligó a masticar, a tragar, aunque no tuviera hambre. Mientras comía, miró de reojo el plato de enfrente. Seguía intacto. La comida allí parecía más triste, como si hubiera sido preparada para alguien que nunca pensó realmente en volver a tiempo. De repente una imagen cruzó su mente, ella, sentada así todas las noches, frente a dos platos, año tras año. La imagen le provocó un escalofrío. No era el miedo a la soledad lo que la inquietaba, sino la idea de acostumbrarse a ella sin cuestionarla. A las 8:30, la comida empezó a enfriarse. Esta vez, Lynn no se levantó para recalentarla. No encendió el fuego. No removió las ollas. Dejó que el calor se perdiera naturalmente, como si necesitara verlo desaparecer para entender algo que llevaba tiempo evitando. Terminó de comer y permaneció sentada un rato más. No recogió la mesa enseguida. Observó los restos de comida, los platos usados, el plato intacto frente a ella. Todo parecía una escena detenida en el tiempo. Siempre igual, susurró casi sin darse cuenta. La frase no iba dirigida a nadie en particular. No era un reproche ni una queja. Era una constatación. Finalmente se levantó y empezó a recoger. Tomó primero el plato vacío, luego el suyo. El plato intacto fue lo último que levantó. Lo sostuvo unos segundos entre las manos. Estaba frío. Completamente frío. Lo llevó al fregadero y vació la comida sin mirarla demasiado. El sonido al caer le resultó incómodamente definitivo. Lavó los platos con movimientos lentos. El agua corría constante, pero no lograba borrar la sensación de peso en el pecho. Secó, guardó, limpió la mesa. Todo con una precisión mecánica. Cuando apagó la luz de la cocina, sintió un cansancio profundo, distinto al físico. Era un cansancio que venía de repetir lo mismo sin esperar resultados distintos. En el dormitorio se sentó en la cama sin acostarse de inmediato. Miró alrededor. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. Como si no perteneciera realmente a nadie. Como si fuera un lugar de paso. Pensó en todas las veces que había esperado despierta, fingiendo dormir cuando él entraba. Pensó en todas las conversaciones que no tuvieron, en todas las preguntas que nunca formuló por miedo a parecer incómoda, exagerada, innecesaria. Se dio cuenta de algo que la sorprendió por su claridad, ya no estaba enojada. Tampoco triste como antes. Estaba cansada de esperar. Cerca de las 11 escuchó la puerta abrirse. Los pasos de él resonaron en la casa. Fue a la cocina. Abrió la nevera. Cerró. Abrió un cajón. Cerró. El ruido de un plato. Luego silencio. No entró al dormitorio. Lynn se acostó y miró el techo oscuro. Esta vez, no cerró los ojos de inmediato. Pensó en la mesa, en los dos platos, en la silla vacía. Pensó en sí misma, sentada allí noche tras noche comiendo sola, justificando ausencias. Por primera vez, una idea se formó con firmeza, sin miedo. No era normal. No era justo. Y no tenía por qué seguir siendo así. Esa noche, mientras él comía algo rápido en la cocina o tal vez ya no comía en absoluto, Lynn comprendió que el verdadero problema no era cenar sola. Era seguir poniendo dos platos cuando solo una persona estaba dispuesta a sentarse a la mesa. Y esa comprensión, silenciosa pero profunda, marcó el final de su espera. A la mañana siguiente Lynn despertó con el sonido del teléfono vibrando sobre la mesita de noche. No era una llamada, solo una notificación breve, impersonal. Abrió los ojos lentamente, aún atrapada entre el sueño y la vigilia, y miró la pantalla. Un mensaje de él, enviado a las 2 de la madrugada. Llegué tarde. Estabas dormida. Nada más. Lynn lo leyó sin cambiar de expresión. No sintió alivio por la explicación ni molestia por la hora. El mensaje le pareció vacío como tantos otros. Lo que más le llamó la atención no fue el contenido, sino el momento. Él había escrito cuando ella ya no podía responder, cuando no había posibilidad de conversación. Era una costumbre que se repetía cada vez más, mensajes enviados cuando el silencio estaba garantizado. Bloqueó el teléfono y lo dejó boca abajo.
Se levantó y fue a la cocina. El amanecer entraba por la ventana con una luz pálida, sin calidez. Preparó agua caliente y se sirvió una taza de té. Mientras bebía, volvió a mirar el teléfono, no por curiosidad, sino por una inquietud difícil de ignorar. Abrió la conversación completa. Los mensajes estaban allí alineados uno debajo del otro, formando una especie de registro de ausencias. Llego tarde. Tengo clientes. No me esperes. Ceno fuera. Se alargó la reunión. Siempre cortos. Siempre prácticos. Siempre sin una sola pregunta dirigida a ella. Lynn desplazó el dedo hacia arriba, leyendo mensajes antiguos. Antes había otros tonos. Preguntas simples, frases cotidianas: ¿qué hay de cenar? ¿Estás bien? Llegué. Ahora los mensajes parecían comunicados, no conversaciones. Se dio cuenta de algo que le provocó una sensación incómoda. La mayoría de esos mensajes estaban marcados como leídos por ella, pero casi ninguno de los suyos tenía respuesta. Recordó los mensajes que ella había enviado en las últimas semanas. ¿A qué hora vuelves? Te guardo la cena. Avísame cuando salgas. Mensajes simples, sin reproches. Muchos seguían con un pequeño icono indicando que habían sido entregados, pero no leídos. O peor aún, leídos horas después, cuando ya no importaban. Cerró la aplicación sin responder al mensaje de la madrugada. Ese día, Lynn decidió no escribirle nada. No preguntó. No avisó. No recordó la cena. Era una decisión pequeña, casi insignificante, pero le costó más de lo que esperaba. Durante años había sido ella quien mantenía el hilo de comunicación, quien llenaba los silencios con palabras, aunque no recibiera nada a cambio. Pasó la mañana limpiando, ordenando, pero su atención estaba en otro lugar. Cada vez que el teléfono vibraba, su corazón reaccionaba antes que su mente. Sin embargo, no era él. Eran mensajes de promociones, grupos familiares, alguna vecina. Al mediodía, se sentó a comer sola. No encendió la televisión. El silencio le permitió pensar con claridad, quizá demasiada. Por primera vez, no intentó justificarlos mentalmente. Se permitió observar los hechos tal como eran, sin adornarlos. Él no le hablaba. Él no preguntaba. Él no compartía su tiempo, ni siquiera a través de una pantalla. Por la tarde, Lynn fue al mercado. Compró menos cosas de lo habitual. No porque hubiera decidido algo conscientemente, sino porque su cuerpo ya no reaccionaba igual ante la idea de preparar una cena abundante. Mientras caminaba entre los puestos, observó a otras mujeres revisando sus teléfonos, sonriendo al leer mensajes. Se preguntó cuándo había sido la última vez que ella había sonreído por un mensaje suyo. De regreso a casa, el teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Hoy también llego tarde. Solo eso. Lynn se detuvo en mitad de la cocina antes de abrirlo por completo. Lo leyó una vez. No respondió. Dejó el teléfono sobre la encimera y comenzó a guardar las compras. Sus movimientos eran tranquilos, pero por dentro algo empezaba a acomodarse de una manera distinta, como piezas que finalmente encontraban su lugar. Preparó la cena, pero más simple que de costumbre. No hubo platos elaborados ni aromas intensos. Cocinó por inercia, no por ilusión. A las 7 la mesa estaba puesta. 2 platos como siempre. Aún así, esa noche los platos no le parecieron una promesa, sino una costumbre difícil de romper. A las 7:30, el teléfono volvió a vibrar. Estoy ocupado. Luego hablamos. Lynn miró la pantalla. La frase "luego hablamos" le provocó una sonrisa breve, amarga. Ese luego casi nunca llegaba. Decidió escribirle. Está bien. Que te vaya bien. Envió el mensaje y dejó el teléfono a un lado. No lo miró durante un buen rato. Se sentó a la mesa y empezó a comer sola. La comida estaba caliente, pero no le importó demasiado. Mientras masticaba, pensó en todas las palabras que había guardado para él y que nunca había enviado. Reproches, preguntas, miedos. Siempre había creído que el silencio era una forma de mantener la paz.
Ahora empezaba a entender que también era una forma de desaparecer poco a poco. A las 8 terminó de comer. Recogió la mesa con calma. No dejó el segundo plato esperando demasiado. Lo levantó casi enseguida. No porque hubiera perdido la esperanza de que él llegara, sino porque ya no quería prolongar una escena que le resultaba cada vez más ajena. Lavó los platos, secó, guardó. El teléfono seguía en silencio. Cuando lo tomó para revisar la hora, vio que su mensaje había sido leído. No hubo respuesta. Dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó en el sofá. Miró la pared sin pensar en nada concreto. No sentía rabia. Tampoco tristeza intensa. Lo que sentía era una claridad incómoda. Él leía sus mensajes cuando quería. Respondía cuando le convenía. Y ella siempre estaba disponible, siempre esperando. Cerca de las 10, el teléfono vibró de nuevo. Cené fuera. No me esperes. Lynn leyó el mensaje sin sorpresa. No respondió. No porque quisiera castigarlo, sino porque no tenía nada más que decir. Cualquier respuesta le parecía innecesaria. Esa noche no se acostó temprano. Se quedó sentada en la sala, pensando en algo que nunca se había permitido pensar del todo, la posibilidad de que él ya estuviera hablando con alguien más. No una idea clara, no una acusación, solo una sombra persistente. Recordó cómo protegía el teléfono con el cuerpo, cómo sonreía al leer ciertos mensajes, cómo sus palabras para ella se habían vuelto mínimas. Recordó las cenas frías, las excusas repetidas, los silencios prolongados. Cuando él llegó cerca de la medianoche, Lynn estaba despierta. Lo escuchó entrar, dejar las llaves, caminar hacia la cocina. No fue a saludarla. No preguntó cómo había estado su día. Abrió la nevera, cerró, se sirvió agua. Lynn permaneció sentada, sin levantarse. Por primera vez, no fingió dormir. Él pasó por el pasillo, miró hacia la sala y la vio. Se detuvo un segundo, sorprendido. ¿No duermes?, preguntó. No, respondió ella, con voz tranquila. Hubo un silencio incómodo. Él parecía buscar algo que decir. Estoy cansado. Hablamos mañana. Lynn lo miró. Asintió lentamente. Claro. Él entró al dormitorio y cerró la puerta. Lynn se quedó sentada un rato más. Pensó en los mensajes que había enviado y que nunca fueron leídos a tiempo. En las palabras que habían quedado sin respuesta. En cómo el silencio se había convertido en el idioma principal de su matrimonio. Esa noche entendió algo fundamental, no era solo que él no estuviera en casa. Era que ya no estaba presente ni siquiera cuando escribía. Y cuando los mensajes dejan de ser un puente y se convierten en un muro, algo esencial ya se ha perdido. Lynn notó el olor antes incluso de verlo con claridad. Era temprano, demasiado temprano para que él estuviera de vuelta en casa. La luz de la mañana apenas entraba por las rendijas de la cortina cuando escuchó el ruido de la puerta del dormitorio abrirse. No era la hora habitual. Normalmente él ya se había ido cuando ella despertaba. Ese detalle, pequeño pero inesperado, hizo que Lynn abriera los ojos de inmediato. Se quedó quieta, fingiendo dormir. Él se movía con cuidado como si no quisiera despertarla. Escuchó el sonido suave de la cremallera, el roce de la tela al quitarse la chaqueta. Luego el leve golpe de algo dejado sobre la silla. Lynn respiraba despacio, controlando cada movimiento de su pecho. Entonces el olor llegó hasta ella. No era el olor habitual de su casa. No era jabón, ni sudor, ni el detergente que ella usaba desde hacía años. Era un perfume distinto. Dulce, ligero, demasiado femenino para ser casual. Un aroma que no pertenecía a ningún espacio que Lynn reconociera como propio. Abrió los ojos muy despacio y giró apenas la cabeza. Él estaba de espaldas, sacándose la camisa. La colgó en el respaldo de la silla sin mirarla. El perfume quedó suspendido en el aire, invasivo, imposible de ignorar. Lynn cerró los ojos otra vez. Durante unos segundos, su mente se negó a procesar lo que su cuerpo ya había entendido. El olor no estaba ahí por accidente.
No era algo que pudiera explicarse con clientes, reuniones o cenas largas. Era demasiado íntimo, demasiado cercano. Él fue al baño. El sonido del agua llenó el silencio del dormitorio. Lynn se incorporó lentamente y miró la camisa colgada en la silla. Era una camisa que ella había lavado y planchado el día anterior. Blanca. Impecable. Ahora, impregnada de un aroma ajeno. Se levantó sin hacer ruido y se acercó a la silla. No tocó la camisa al principio. Solo la observó como si fuera una prueba que todavía no estaba preparada para aceptar. Luego, con cuidado, la tomó entre los dedos y la acercó a su rostro. El perfume era más fuerte de cerca. Lynn sintió un nudo en el estómago. No lloró. No tembló. Lo que sintió fue algo más frío, más profundo, una certeza silenciosa que se instaló sin pedir permiso. No dijo nada cuando él salió del baño. ¿Ya te levantaste?, preguntó él, sorprendido al verla de pie. Sí, respondió ella con voz neutra. Él evitó mirarla a los ojos. Tomó la camisa de la silla, la dobló de manera descuidada y la dejó sobre la cama. Hoy tengo que salir rápido, dijo. Mucho trabajo. Lynn asintió. El desayuno está en la cocina. No tengo tiempo, respondió él, ya buscando sus zapatos. Luego, como algo fuera. Otra vez fuera. Se fue sin despedirse. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio, pero esta vez no era el silencio habitual. Era un silencio denso, cargado de algo que ya no podía ignorarse. Lynn volvió a sentarse en la cama. Miró la camisa doblada. La tomó de nuevo y la sostuvo entre las manos. El perfume seguía allí, como una presencia invisible que ocupaba espacio sin pedir permiso. Durante años había sido cuidadosa con no sospechar, con no imaginar escenarios que pudieran romper la estabilidad aparente de su matrimonio. Siempre había preferido explicaciones simples, excusas razonables. Pero ese olor no admitía interpretaciones inocentes. Fue a la cocina y preparó té aunque no tenía sed. Sus manos se movían de forma automática. Cada gesto parecía desconectado de su mente. Se sentó a la mesa con la taza caliente frente a ella y por primera vez dejó que la pregunta tomara forma completa. ¿Quién era ella? No una figura abstracta, no una posibilidad vaga. Alguien real. Alguien con perfume, con cercanía, con tiempo compartido. La idea no la enfureció de inmediato. Lo que sintió fue una tristeza profunda, distinta a cualquier otra que hubiera experimentado antes. No era solo la traición. Era la confirmación de que había sido desplazada lentamente, sin ruido, sin confrontación. Ese día, Lynn no hizo nada fuera de lo común. Limpió la casa, lavó ropa, ordenó armarios. Pero cada prenda que tocaba parecía contarle algo nuevo. Camisas que ella había lavado con cuidado, que ahora olían a otra persona. Chaquetas que él usaba para salir a trabajar. Al mediodía, abrió el armario y decidió lavar la camisa. La sostuvo un momento antes de meterla en la lavadora. El perfume seguía ahí. Persistente. Como si se resistiera a desaparecer. Cuando el agua comenzó a correr y la lavadora giró, Lynn sintió una punzada extraña en el pecho. No era alivio. No era limpieza. Era una sensación amarga, como si borrar el olor no borrara la verdad. Por la tarde recibió un mensaje de él. Hoy también llego tarde. Nada más. Lynn miró la pantalla durante unos segundos. Pensó en la camisa, en el perfume, en las noches solitarias. Escribió una respuesta y la borró. Luego escribió otra y la borró también. Finalmente dejó el teléfono a un lado sin responder. Preparó la cena, aunque no sabía por qué. El gesto ya no tenía el mismo significado. Cocinó sin pensar en gustos, sin imaginar reencuentros. A las 7 la mesa estaba puesta. 2 platos como siempre. Pero esta vez Lynn los miró con una distancia nueva. A las 7:30 el teléfono vibró. Estoy con alguien. Luego hablamos. Lynn leyó el mensaje 2 veces. Con alguien. No clientes. No reunión. Alguien.
El corazón le dio un golpe seco, pero su rostro permaneció inexpresivo. Apoyó el teléfono sobre la mesa y se sentó. No lloró. No gritó. Se quedó quieta, escuchando el sonido de su propia respiración. Cenó sola, sin prisa. Cada bocado le resultó pesado. No porque la comida estuviera mala, sino porque ya no tenía sentido compartir algo con alguien que había elegido compartir su tiempo, su atención y su cercanía con otra persona. Esa noche no dejó un plato intacto esperándolo. Levantó ambos platos al terminar. Lavó todo de inmediato. No quería ver pruebas mudas de una espera que ya no estaba dispuesta a sostener. Cerca de la medianoche él llegó. Entró sin cuidado, como si la casa fuera solo un lugar de paso. Lynn estaba sentada en la sala, con la luz encendida. Él se detuvo al verla. ¿No duermes?, preguntó, incómodo. No, respondió ella. Hubo un silencio pesado. Él miró alrededor como buscando una salida rápida. Estoy cansado, dijo. Hablamos mañana. Lynn lo miró fijamente. Por primera vez, no bajó la mirada. Tu camisa olía a perfume, dijo con voz tranquila. Él se quedó inmóvil. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Te imaginas cosas, respondió él. No empieces. Lynn no insistió. No levantó la voz. No pidió explicaciones. Asintió lentamente. Está bien. Él pasó junto a ella y entró al dormitorio. Cerró la puerta. Lynn se quedó sola en la sala, escuchando el silencio que regresaba. Pero esta vez, no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado. El perfume ya no estaba en la camisa. Pero la certeza se había quedado. Y a partir de esa noche Lynn supo que no solo estaba comiendo sola. Estaba viviendo sola, incluso antes de irse. La mañana llegó sin ruido, como si no quisiera llamar la atención. Lynn despertó antes de que sonara el despertador, con la sensación de no haber dormido en absoluto. Había pasado la noche entre sueños cortos y pensamientos repetidos, todos girando alrededor de la misma escena: la camisa blanca, el perfume ajeno, la pausa mínima antes de la negación. ¿Te imaginas cosas? Esa frase seguía resonando en su cabeza con una claridad incómoda. No había sido dicha con enfado, ni con nerviosismo. Había salido de sus labios con una naturalidad inquietante, como si mentir fuera un reflejo automático, algo que no requería esfuerzo ni preparación. Lynn se levantó y fue al baño. Se miró al espejo mientras se lavaba la cara. Sus ojos no estaban hinchados, no había señales visibles de llanto. Por fuera, parecía la misma mujer de siempre. Por dentro, algo se había desplazado de manera irreversible. En la cocina, preparó el desayuno en silencio. No porque esperara que él se sentara a la mesa, sino porque su cuerpo seguía obedeciendo hábitos antiguos. El sonido del agua hirviendo, el vapor subiendo lentamente, todo le resultaba extrañamente distante, como si estuviera observando su propia vida desde afuera. Él salió del dormitorio cuando ella ya estaba sirviendo el té. Tenía el teléfono en la mano. No la miró de inmediato. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla, escribiendo algo que Lynn no podía ver. Hoy tengo una reunión temprano, dijo finalmente sin levantar la vista. Entiendo, respondió ella. No hubo mención de la noche anterior. Ni del perfume. Ni de la frase que había quedado suspendida entre ellos. Él se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Como si negar fuera suficiente para borrar. Se sentó unos segundos a la mesa, pero no comió. Bebió un sorbo rápido de té y se levantó de nuevo. No me esperes esta noche, añadió. Voy a llegar tarde. La frase salió fluida, sin vacilación. Era la misma de siempre, dicha con la misma entonación, como una línea ensayada demasiadas veces. Lynn lo observó mientras se ponía la chaqueta. No buscó sus ojos. No parecía nervioso. No parecía culpable. Y eso fue lo que más le dolió. La mentira no estaba cargada de tensión. Estaba integrada en la rutina. Cuando él salió, Lynn permaneció de pie en la cocina durante varios minutos.
Escuchó el eco de la puerta cerrarse, el sonido lejano de sus pasos alejándose. Solo entonces se permitió sentarse. Pensó en todas las veces que había aceptado explicaciones vagas, horarios inciertos, respuestas incompletas. Siempre había creído que el amor implicaba confianza, y que la confianza implicaba no cuestionar demasiado. Ahora empezaba a entender que a veces, no preguntar no era confianza, sino miedo. Ese día Lynn decidió observar. No confrontar. No acusar. Solo observar con atención, como quien finalmente se permite ver lo que siempre estuvo ahí. A media mañana, él le envió un mensaje. Reunión larga. No puedo responder. Lynn leyó el mensaje con calma. Antes, ese tipo de frases la habrían tranquilizado. Ahora, solo le parecían una continuación del mismo patrón. No respondió. Por la tarde, mientras doblaba ropa, encontró otra camisa. No olía a perfume esta vez, pero algo en la forma en que estaba arrugada le llamó la atención. No era la arruga habitual de un día de trabajo. Era una arruga descuidada, como si hubiera sido quitada con prisa. La sostuvo entre las manos y por primera vez, no sintió ganas de lavarla de inmediato. La dejó sobre la cama, como si fuera una prueba más que todavía no sabía cómo usar. Al caer la tarde preparó la cena. No elaborada. No especial. Algo sencillo, casi sin pensar. Aún así, puso 2 platos en la mesa. No por esperanza, sino por costumbre. El gesto ya no significaba lo mismo. A las 7 se sentó a esperar. A las 7:30, el teléfono vibró. ¿Todo bien? Estoy ocupado. ¿Todo bien? Lynn leyó esas palabras y sintió una mezcla de ironía y cansancio. ¿Todo bien para quién? Para él, seguramente sí. Para ella, hacía tiempo que no. Decidió escribirle. ¿Con quién estás? Miró la pantalla durante varios segundos antes de enviar el mensaje. No lo escribió con rabia. Tampoco con dramatismo. Era una pregunta simple, directa, que había evitado durante meses. Envió el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Nada. La comida empezaba a enfriarse, pero Lynn no se levantó a recalentarla. Permaneció sentada, con la mirada fija en el teléfono, no con ansiedad, sino con una atención serena, casi analítica. Finalmente el teléfono vibró. Con clientes. Ya te dije. La respuesta fue inmediata, automática. No hubo sorpresa. No hubo explicación adicional. Solo esa frase, repetida tantas veces que ya parecía desprovista de sentido. Lynn sintió algo romperse suavemente dentro de ella. No fue un estallido. Fue más bien como el sonido sordo de algo que se quiebra sin hacer ruido. Clientes, pensó. Siempre clientes. Clientes sin nombre. Clientes sin rostro. Clientes que ocupaban todas las noches y todos los silencios. No respondió. Comió sola, como ya se había vuelto habitual. Esta vez, sin tristeza intensa. Solo con una sensación de distancia. Cada bocado era una confirmación silenciosa de lo que ya sabía. Después de cenar, no recogió de inmediato. Se quedó sentada frente a la mesa, mirando el plato vacío de él. Pensó en lo fácil que le resultaba mentir. En lo natural que sonaba su voz al hacerlo. No había nervios. No había contradicciones evidentes. La mentira se había integrado a su forma de hablar, a su manera de vivir. Cerca de las 10, el teléfono volvió a vibrar. Llego tarde. No me esperes. Lynn cerró los ojos un segundo antes de abrir el mensaje. No respondió. No había nada nuevo que decir. Cuando él llegó cerca de la medianoche, Lynn estaba en la sala. No fingió dormir. No se escondió en el dormitorio. Estaba sentada con la luz encendida, leyendo un libro que llevaba rato sin leer realmente. Él se detuvo al verla. ¿Aún despierta?, preguntó con una sonrisa leve, casi amable. Esa sonrisa le resultó extraña.
Era la misma que usaba con desconocidos, con colegas, con gente a la que no debía explicaciones profundas. Sí, respondió ella. Fue un día largo, dijo él, dejándose caer en el sofá opuesto. Mucho trabajo. Lynn lo miró con atención. Su tono era relajado. No parecía preocupado por lo que ella pudiera pensar o sentir. No había rastro de culpa en su postura. ¿Con quién cenaste?, preguntó ella con voz tranquila. Él no dudó. Con clientes. La respuesta salió limpia, inmediata, sin un segundo de reflexión. Esa facilidad fue más elocuente que cualquier confesión. Lynn asintió lentamente. Entiendo. Se levantó y caminó hacia el dormitorio sin decir nada más. Él la observó irse, visiblemente aliviado de no tener que continuar la conversación. En la habitación, Lynn se sentó en la cama y respiró hondo. No lloró. No gritó. Por primera vez, no sintió la necesidad de convencerlo de nada. La mentira había sido dicha con demasiada naturalidad como para merecer discusión. Se acostó y apagó la luz. Esa noche, mientras él se dormía rápido, seguro de que todo estaba bajo control, Lynn permaneció despierta, mirando la oscuridad. Comprendió algo esencial: cuando alguien miente sin esfuerzo, no es porque no tenga miedo de ser descubierto, sino porque ya no considera necesario decir la verdad. Y en ese momento Lynn supo que la distancia entre ellos ya no era solo emocional. Era moral. Y esa distancia, una vez abierta, no se cerraba con palabras, ni con cenas recalentadas, ni con silencios pacientes. La mentira había dejado de ser una excepción. Se había convertido en costumbre. La mesa estaba puesta como cada noche. 2 platos blancos perfectamente alineados. 2 pares de palillos colocados con cuidado. Un cuenco de sopa aún humeante, cubierto con una tapa para que no se enfriara demasiado rápido. Lynn había aprendido a calcular el tiempo con precisión. Sabía exactamente a qué minuto debía apagar el fuego del arroz, cuándo retirar el pescado para que la carne quedara tierna, cuándo servir la sopa para que el aroma llenara la casa sin ser demasiado fuerte. Todo estaba pensado para alguien que no llegaba. El reloj marcaba las 7:30. A esa hora, él solía enviar el primer mensaje. Voy tarde. Cena sin mí. Esa noche el teléfono estaba en silencio. Lynn se sentó frente a la mesa sin tocar nada. No encendió la televisión. No abrió el móvil para distraerse. Simplemente observó los platos, como si esperara que en cualquier momento alguien apareciera y rompiera la escena inmóvil. Había aprendido a no preguntar. A no insistir. A no reclamar. Porque cada pregunta traía una respuesta afilada. Cada reclamo, una mirada cansada. Cada intento de conversación, una discusión innecesaria. No exageres, decía él. Solo es trabajo. Trabajo. Esa palabra había justificado muchas ausencias. Muchas noches solitarias. Muchos platos fríos. Lynn miró el vapor que se escapaba lentamente del cuenco de sopa. Se dio cuenta de que el silencio de esa noche era distinto. No era el silencio habitual de la espera, sino uno más pesado, más definitivo, como si la casa supiera algo que ella aún se negaba a aceptar. Se levantó y fue a la cocina. Ajustó el fuego, volvió a tapar los platos. No quería que la comida se estropeara. No quería admitir que tal vez nadie la comería. Mientras esperaba, recordó la primera vez que cocinó para él. Habían sido recién casados. La cocina pequeña. Los utensilios prestados. La comida sencilla. Él había sonreído, sorprendido. No sabía que cocinabas tan bien. Ese comentario había sido suficiente para que ella se esforzara cada día un poco más. Para que aprendiera nuevas recetas. Para que esperara su regreso como quien espera una confirmación silenciosa de que todo estaba bien. El reloj marcó las 8. Sin mensajes. Sin llamadas. Lynn volvió a sentarse. Esta vez, apoyó las manos sobre la mesa. Sintió el frío de la superficie bajo los dedos. La sopa ya no humeaba. Pensó en las últimas semanas. En las camisas que olían distinto.
En las llamadas que él atendía fuera del cuarto. En las cenas que siempre terminaban igual, ella sola, recogiendo platos intactos. Había noches en que se obligaba a comer, aunque no tuviera hambre. Otras simplemente guardaba todo en el refrigerador, como si posponer el acto de tirar la comida fuera también posponer la verdad. Esa noche no hizo ninguna de las dos cosas. El reloj marcó las 8:30. Lynn tomó el teléfono. No para llamarlo, sino para revisar la hora de su último mensaje. Habían pasado más de 4 horas desde la última vez que él había escrito algo. Tengo reunión. No me esperes. Reunión. Ella dejó el móvil sobre la mesa, boca abajo. De pronto sintió una opresión en el pecho. No era rabia. No era tristeza abierta. Era algo más sutil, más peligroso, la sensación de no importar. La comida estaba ahí. La casa estaba limpia. Ella estaba presente. Pero era como si nada de eso tuviera peso real en su vida. Lynn se levantó lentamente y fue hasta la ventana. Abrió un poco la cortina. Abajo, la calle estaba llena de luces. Restaurantes abiertos. Familias sentadas alrededor de mesas compartidas. Risas que subían desde los pisos inferiores. Pensó en cuántas personas estaban cenando en ese mismo momento. Pensó en cuántas mesas estaban ocupadas por quienes realmente se esperaban. Y pensó en la suya. Vacía. Regresó a la mesa. Se sentó frente al plato que había preparado para él. Durante unos segundos imaginó que él estaba ahí. Que llegaba tarde, sí, pero llegaba. Que se sentaba, tomaba los palillos, probaba la comida. Pero la imagen se rompió rápidamente. Porque ya no podía fingir más. La cena estaba fría. No solo la comida. Todo. Lynn tomó una cucharada de sopa y la probó. El sabor seguía siendo bueno, pero no le produjo ningún consuelo. Dejó la cuchara en el plato. No vale la pena, susurró sin saber exactamente a quién le hablaba. Fue entonces cuando entendió algo que le había estado evitando durante mucho tiempo. No era que él llegara tarde. No era que trabajara demasiado. No era que estuviera cansado. Era que había elegido no estar. La cena era solo la prueba más visible de esa elección. Lynn se levantó. Esta vez no cubrió los platos. No los guardó. No los calentó. Dejó todo exactamente como estaba. 2 platos intactos. 2 pares de palillos sin usar. Una mesa que esperaba en vano. Se fue al dormitorio. Se sentó en la cama sin encender la luz. No lloró. No gritó. Simplemente permaneció allí, escuchando el tic-tac del reloj, consciente de que algo dentro de ella había empezado a romperse de forma irreversible. A las 10 menos cuarto, escuchó la puerta. Él entró sin hacer ruido. Dejó las llaves sobre la mesa. Se quitó los zapatos. Lynn no salió a saludarlo. Él pasó por la cocina y vio la mesa. Se detuvo apenas un segundo. No dijo nada. No se sentó. No preguntó si ella había comido. Fue al baño. Cuando salió, se acercó al dormitorio. ¿No cenaste?, preguntó como si fuera una curiosidad sin importancia. Lynn lo miró desde la cama. La cena está ahí. Ah, respondió él. Ya comí fuera. Fuera. Esa palabra cayó como un golpe seco. Él se acostó sin decir nada más. Se dio la vuelta. Encendió el móvil. Empezó a escribir mensajes. Lynn miró su espalda. En ese momento entendió que la mesa vacía no era el problema, sino el reflejo exacto de su matrimonio. 2 personas en la misma casa. 2 vidas que ya no se tocaban. Una mujer que cocinaba para alguien que había dejado de volver. Cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en que cocinaría al día siguiente. Porque en el fondo, ya sabía que esa cena había sido la última que preparaba esperando amor. La llamada llegó en una tarde aparentemente normal. No fue de noche. No fue en un momento dramático.
No estuvo acompañada de música tensa ni de presagios evidentes. Fue una tarde cualquiera, de esas que pasan sin dejar huella. Lynn estaba en la cocina, lavando arroz. El sonido del agua golpeando el metal del colador era constante, casi hipnótico. Afuera el cielo estaba cubierto, gris, como si el día hubiera decidido quedarse suspendido sin emoción. El teléfono vibró sobre la mesa. No sonó. No insistió. Solo vibró una vez. Lynn no se apresuró a contestar. Pensó que sería uno de esos mensajes automáticos, una promoción, o tal vez una llamada equivocada. Terminó de lavar el arroz, cerró el grifo y se secó las manos con calma. Cuando tomó el móvil, vio un número desconocido. No tenía nombre. No tenía foto. Solo una secuencia de dígitos que no reconocía. Dudó. Durante años había aprendido a no responder llamadas que no conocía. Pero esa vez, algo, una intuición silenciosa, casi imperceptible, la hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. «Hola», dijo con voz neutra. Al otro lado, hubo un silencio breve. Demasiado breve para ser una llamada equivocada, demasiado largo para ser casual. «¿La señora Tranlin?», preguntó una voz femenina. No era joven. Tampoco vieja. Era una voz firme, controlada, como la de alguien acostumbrada a medir cada palabra. Sí, respondió Lynn, frunciendo ligeramente el ceño. Soy yo. Otro silencio. Lynn sintió un ligero cosquilleo en la nuca. Algo en ese ritmo, en esa pausa, le resultó incómodo. Perdón por llamarla sin aviso, continuó la voz. No sé cómo decir esto sin parecer inapropiada. Lynn se apoyó en el borde de la mesa. Diga, respondió. La mujer inhaló profundamente antes de hablar. Creo que usted merece saber algo. Algo que lleva tiempo ocurriendo. El corazón de Lynn dio un golpe seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. La mujer dudó otra vez. Sobre su esposo. El aire pareció espesarse. Lynn no respondió de inmediato. Miró el arroz aún crudo en el colador, olvidado sobre el fregadero. Pensó en colgar. Pensó en decir que se había equivocado de número. Pensó en proteger la frágil rutina que aún mantenía su mundo en pie. Pero no lo hizo. Siga, dijo finalmente. La mujer bajó la voz. No soy nadie importante, aclaró. No tengo ninguna intención de causarle dolor. Solo no podía seguir fingiendo que no veía nada. Lynn cerró los ojos un segundo. ¿Ver qué?, preguntó. La respuesta no llegó de inmediato. En su lugar, la mujer dijo. Trabajo en un restaurante en el centro. Su esposo viene allí con frecuencia. Lynn sintió como su estómago se tensaba. Muchos hombres van a restaurantes, respondió automáticamente. No como él, replicó la voz. No de esa manera. El silencio volvió a instalarse entre ambas. Siempre llega tarde, continuó la mujer. Siempre se sienta en la misma mesa. Siempre con la misma persona. Lynn apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué persona?, preguntó casi en un susurro. Una mujer, respondió la voz sin rodeos. No fue un golpe repentino. No fue una explosión. Fue como una grieta que de pronto se volvió visible. Lynn no gritó. No lloró. No reaccionó como en las historias que había escuchado de otras mujeres. Simplemente sintió que algo dentro de ella se quedaba inmóvil. ¿Está segura?, preguntó. Sí, respondió la mujer. No es una vez. No son dos. Es habitual. Lynn tragó saliva. ¿Por qué me llama ahora?, preguntó. La mujer suspiró. Porque hoy los vi discutir, dijo. Y porque ella se fue llorando. Y porque él se quedó, llamó a alguien y dijo su nombre. El mundo de Lynn se detuvo por completo. ¿Mi nombre?, repitió. Sí, confirmó la mujer. Dijo, Lynn no tiene por qué saberlo.
Esa frase fue más dolorosa que cualquier prueba. No era solo la traición. Era la planificación. La decisión consciente de ocultar, de mentir, de elegir. Lynn se dejó caer en la silla. No sé qué decir, murmuró. No tiene que decir nada, respondió la mujer. Solo pensé que usted merecía saber la verdad antes de seguir esperando cenas que nunca se comen. Lynn cerró los ojos. Esa frase la atravesó. Gracias, dijo finalmente. Por decirme. Lo siento, respondió la mujer. De verdad. La llamada terminó sin despedidas largas. Lynn dejó el teléfono sobre la mesa. No se movió durante varios minutos. El ruido lejano del tráfico entraba por la ventana abierta, indiferente a todo. La casa estaba en silencio. Por primera vez, ese silencio no le pareció vacío. Le pareció claro. Se levantó lentamente. Fue hasta la cocina. Miró los ingredientes que había preparado para la cena. Carne fresca. Verduras cortadas. Todo listo para cocinar. De pronto le resultó absurdo. Apagó el fuego que aún no había encendido. Se apoyó contra la pared y respiró hondo. Recordó todas las noches que había esperado. Todas las excusas. Todas las veces que se había convencido de que exageraba. La llamada no había creado la verdad. Solo la había confirmado. Cuando él llegó esa noche, Lynn estaba sentada en la sala. No cocinó. No puso la mesa. No preguntó. Él se sorprendió al verla allí. ¿No hay cena?, preguntó. Lynn lo miró fijamente. Hoy no, respondió. Él frunció el ceño. ¿Pasa algo? Lynn sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron eternos. Hoy me llamaron, dijo finalmente. Él se tensó apenas un instante. Lo suficiente para que ella lo notara. ¿Quién?, preguntó. Alguien del restaurante, respondió Lynn. Del que sueles ir por las noches. El silencio cayó entre ellos como un muro. Él no negó. No preguntó cómo lo sabía. No intentó explicar. Solo bajó la mirada. En ese momento Lynn entendió que ya no necesitaba más pruebas. La llamada inesperada había sido solo el inicio. Lo que vendría después ya no tendría marcha atrás. Lynn no podía dormir. Se dio vueltas en la cama una y otra vez, repitiendo cada detalle que la mujer del teléfono le había contado. Cada palabra estaba grabada en su mente como si alguien la hubiera tatuado allí. Lynn no tiene por qué saberlo. La frase seguía repitiéndose, martillando su conciencia. Finalmente, a media tarde, tomó una decisión. No podía seguir esperando. No podía seguir cocinando cenas que él no comía. No podía seguir viviendo en una casa donde la mentira se respiraba en cada rincón. Tengo que verlo, murmuró para sí misma. Sin hacer ruido, se vistió y salió de la casa. Tomó su bolso, el teléfono y las llaves y bajó por las escaleras. Afuera, el tráfico parecía indiferente a sus emociones. El cielo estaba cubierto, gris, como si acompañara su estado de ánimo. El restaurante estaba en el centro, tal como la mujer había dicho. Lynn lo localizó en el GPS, aunque ya conocía el camino de memoria por los relatos detallados de la llamada. Su corazón latía con fuerza, pero no de emoción, de tensión. De anticipación. De miedo. De certeza. Cuando llegó, se quedó un momento observando desde la acera. Él estaba allí. No con clientes. No con colegas. Una mujer estaba a su lado. La conocía ahora sin necesidad de presentación. Era la misma de la voz del teléfono. Su cabello recogido, su risa fácil, su perfume que Lynn había detectado antes en la camisa de él. Él reía con ella. Miradas cómplices. Gestos que no estaban destinados a nadie más. La escena golpeó a Lynn como una bofetada silenciosa. Lynn cerró los ojos un instante, respiró hondo y decidió entrar. El sonido de la campana de la puerta resonó como un disparo. La mujer y él la miraron. El tiempo pareció detenerse. Él frunció el ceño.
Lin, dijo sorprendido tratando de sonar casual, como si la visita no tuviera peso. Lin permaneció firme. No temblaba. No gritaba. Solo estaba allí, observando. Hola, dijo con voz fría sin sonrisa. No sabía que trabajabas aquí. Él tragó saliva. La risa que había compartido con la otra mujer se desvaneció, reemplazada por un vacío incómodo. Tartamudeó. Lin, yo puedo explicarlo. Pero Lin no le permitió continuar. Caminó hacia la mesa donde él estaba sentado. La otra mujer la observaba, confundida y algo nerviosa, como si no entendiera que su complicidad había sido descubierta. ¿Quién es ella?, preguntó Lin, señalando con la cabeza hacia la mujer. Él miró a la otra mujer y luego a Lin. Es una colega. Intentó mantener la voz firme. ¿Colega?, repitió Lin, su tono cada vez más controlado, pero con un filo que cortaba el aire. ¿Y por qué cenan solos? ¿Por qué ríen juntos como si yo no existiera? Él bajó la mirada. No es lo que parece, dijo con voz vacilante. No es lo que parece, repitió Lin, con un eco sarcástico. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndome eso cada noche que llegas tarde? Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre la mesa. La mujer a su lado permanecía muda y Lin lo notó, había una verdad que no se podía ocultar detrás de explicaciones débiles. Lin, intentó él. Yo. Basta. Interrumpió ella. Basta de excusas. Basta de mentiras. Basta de cenas que nadie toca. Su voz había subido pero sin gritar. Era la firmeza de quien ha decidido no retroceder nunca más. Él respiró hondo, visiblemente derrotado. La verdad que había esquivado tantas veces ahora se extendía frente a él, imposible de ignorar. Está bien, dijo finalmente. Tienes derecho a saberlo. Lin se quedó quieta, observando. Yo, dijo él con voz baja. He estado con ella durante meses. El silencio que siguió fue absoluto. Ni la campana de la puerta, ni los platos, ni los murmullos de otros clientes podían penetrarlo. Era un vacío concentrado solo en ellos tres. Lin no gritó. No lloró. Solo respiró hondo, dejando que cada palabra calara en su mente como un frío que atraviesa los huesos. Meses, repitió ella. ¿Y todas las noches que llegaste tarde? ¿Todas las cenas que preparé para ti? ¿Todas las veces que fingí no notar tus cambios? Su voz se quebró un instante, pero luego se estabilizó. Meses y yo seguía esperando que me dijeras la verdad. Él bajó la cabeza. La culpa era visible, pero demasiado tarde. Lin ya no quería consuelo. No quería explicaciones. Solo había venido a ver la verdad con sus propios ojos. La mujer a su lado finalmente habló. Lin, dijo bajando la mirada, incapaz de sostener el peso de la situación. Lin no la miró. No me importa, dijo con calma glacial. No es tu culpa directa. Solo quería verlo. Quería comprobar que lo que sospechaba era cierto. Se giró hacia él. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a seguir viviendo así, pretendiendo que todo sigue igual? Él no respondió. No podía. Las palabras que alguna vez parecían fáciles ahora se habían convertido en un muro imposible de atravesar. Lin respiró profundamente. Cada inhalación era un acto de liberación, cada exhalación, una confirmación de que ya no estaba atrapada. Ya no estaba esperando su regreso. Ya no estaba cocinando cenas vacías. Me voy, dijo finalmente con voz firme. Esto termina aquí. Él levantó la vista, lleno de miedo y sorpresa. Lin, espera. No hay nada que esperar, respondió ella, girando sobre sus talones. No quiero más mentiras, no quiero más excusas, no quiero más cenas que nadie toca. Su voz estaba serena, decisiva. Me voy. Y sin mirar atrás, salió del restaurante. Sintió como el aire frío de la tarde la envolvía, como el mundo seguía girando ajeno a su dolor, y como por primera vez en meses sentía libertad.
La mesa quedó atrás con los platos intactos, con la otra mujer todavía sentada, y con él, incapaz de decir algo que pudiera reparar el daño. Lynn caminó por las calles, cada paso más seguro, más firme. Ya no había espacio para la duda. Ya no había excusas. Había llegado el momento de reconstruir su vida, sin mentiras, sin cenas vacías, sin esperar amor donde ya no existía. El primer día de su nueva vida comenzó temprano, antes de que el sol despuntara en la ciudad. Lynn se levantó con la claridad que solo da la decisión firme. No volvería a depender de nadie para su felicidad ni permitiría que otra persona dictara su valor. La cocina de su apartamento era pequeña, pero acogedora. Cada utensilio estaba colocado con cuidado, cada ingrediente ordenado de manera meticulosa. Para ella aquel espacio ya no era un escenario de frustración ni de espera, se había convertido en su territorio, en su reino, en su nueva oportunidad. Colocó un delantal limpio sobre su ropa. Respiró profundamente y por primera vez en meses, sintió que cada acción que realizaba, desde lavar el arroz hasta encender el fuego, tenía un propósito real, un significado que iba más allá de la rutina diaria de alimentar a un esposo ausente. Esta vez cocinaba para ella misma y para quienes valorarían su trabajo. La idea de iniciar un servicio de comidas por porciones había surgido durante las noches de soledad, mientras veía su teléfono sin recibir mensajes de él y escuchaba el eco de la casa vacía. Cada receta que había preparado para él se transformó en inspiración para su propio negocio. Cada bocado frío y abandonado se convirtió en determinación. Nunca más volvería a preparar algo para alguien que no apreciaba su esfuerzo. Esa mañana, Lynn comenzó preparando platos sencillos, pero nutritivos y sabrosos. Arroz al vapor perfectamente cocido, verduras salteadas con aceite de oliva y ajo, filetes de pescado marinados con hierbas frescas, y sopas que desprendían un aroma reconfortante. Cada plato era medido, equilibrado, pensado para que alguien, al recibirlo, sintiera cuidado y cariño en cada cucharada. Mientras trabajaba, no pudo evitar recordar las cenas frías que habían quedado en la mesa del restaurante. El contraste era doloroso pero revelador. Ahora, cada acción, cada ingrediente, cada plato que preparaba tenía un valor tangible y un propósito verdadero. Ya no era un sacrificio silencioso, era una creación con significado. Con los primeros pedidos confirmados, Lynn organizó su rutina. Horas de cocina, planificación de menús, empaquetado de comidas, entregas. Cada tarea se convirtió en un símbolo de su independencia. Cada entrega exitosa era un recordatorio de que podía sostenerse a sí misma, y que su esfuerzo era apreciado y valorado. Durante los primeros días, la ansiedad apareció como sombra persistente. ¿Seré capaz?, se preguntaba mientras doblaba los recipientes. ¿Qué pasa si no quieren mis comidas? Pero con cada cliente satisfecho, con cada mensaje de agradecimiento, con cada sonrisa que veía a través de la ventanilla al entregar un pedido, la inseguridad se desvanecía. La cocina, que antes había sido escenario de espera, se había transformado en el centro de su mundo real y su independencia. Al mismo tiempo, la noticia de la traición de su esposo comenzó a filtrarse entre conocidos y amigos que la apoyaban. Nadie necesitaba decirle cómo se sentía, su fortaleza silenciosa y la decisión de empezar de nuevo hablaban por sí solas. Cada éxito culinario se convirtió en un acto de resistencia y reivindicación. Lynn no solo cocinaba para ganarse la vida, cocinaba para recuperar su autoestima, para demostrar, principalmente a sí misma, que era capaz de crear y sostener algo valioso. Un día, mientras entregaba un pedido en un edificio de oficinas, recibió un mensaje inesperado de su esposo. ¿Podemos hablar? Lynn lo leyó sin prisa, y por un momento sintió una chispa de lo que alguna vez había sido cariño mezclado con decepción. Luego cerró el mensaje y lo archivó. No había espacio para disculpas ni explicaciones vacías. No quería volver a un mundo donde las cenas se quedaban frías y las palabras se desperdiciaban. Al regresar a casa, se sentó un momento en la mesa de la cocina. Observó los recipientes empaquetados, listos para la próxima entrega, y sonrió. La satisfacción que sentía era tangible, más poderosa que cualquier reproche que hubiera recibido de él en años. Pasaron semanas y el negocio creció. Los clientes comenzaron a recomendar sus comidas. Su servicio se convirtió en algo más que un simple negocio de entregas, era una declaración de independencia y habilidad.
Lynn aprendió a gestionar pedidos, a mantener la calidad, a equilibrar la creatividad con la logística, a escuchar las necesidades de los clientes y a adaptarse. Cada comida entregada era un recordatorio de su valor. Cada elogio recibido era un recordatorio de que no necesitaba la aprobación de quien la había traicionado para sentirse completa. Mientras tanto, la vida de su esposo se fue transformando en el reflejo exacto de lo que Lynn había experimentado antes. Llegaba tarde a casa, solo con las cenas intactas sobre la mesa. El aroma de la comida que había preparado Lynn ya no estaba. Sus noches estaban llenas de silencio, vacío y la sensación de pérdida que él había ignorado durante tanto tiempo. Lynn, en cambio, se despertaba cada mañana con propósito, con motivación, con energía para crear. Cada plato que salía de su cocina llevaba consigo la satisfacción del esfuerzo honesto y la independencia ganada con determinación. En la terraza de su pequeño apartamento, al final de un largo día, Lynn contemplaba la ciudad iluminada. El viento acariciaba su rostro mientras sostenía un cuenco recién empaquetado que entregaría al día siguiente. Sintió una profunda gratitud hacia sí misma. No por lo que había logrado monetariamente, sino por haberse permitido ser fiel a su propio valor y renacer de las cenizas de un amor traicionado. En ese momento comprendió algo que nunca habría podido aprender si no hubiera vivido la traición y la soledad: el amor propio es la mejor inversión que alguien puede hacer. El respeto propio se traduce en acciones. La independencia se traduce en resultados. Y Lynn estaba viviendo esos resultados cada día. Cada plato, cada entrega, cada sonrisa de un cliente satisfecho se convertía en su victoria silenciosa. El eco de los platos fríos que él había dejado atrás ya no la atormentaba. Ahora ella creaba calor, cuidado y sabor, y su vida se llenaba de propósito y orgullo. Así Lynn se convirtió no solo en una mujer independiente, sino en alguien que había transformado la traición en creatividad, la soledad en fuerza, y las cenas vacías en un negocio propio que alimentaba tanto el cuerpo como el alma. Las noches en que antes esperaba un regreso que nunca llegaba, ahora se llenaban de planificación, preparación y entrega de sus comidas. Y cada entrega llevaba consigo un mensaje silencioso pero poderoso: el valor propio se demuestra con acciones, no con excusas, y la verdadera fortaleza nace del coraje de reconstruirse. La casa estaba silenciosa. No había risas. No había conversaciones. No había platos que esperaran ser recogidos. Solo un reloj que marcaba el paso del tiempo y un hombre que se sentaba cada noche frente a una mesa que ya no tenía calor. Él había vuelto a su rutina, pero todo era distinto. Los mensajes de disculpa nunca enviados, las llamadas nunca contestadas, las explicaciones siempre pospuestas ahora eran ecos que resonaban en un vacío tangible. El primer día que intentó preparar su propia cena, se dio cuenta de lo mucho que había dependido de Lynn. El arroz se pegó al fondo de la olla. Las verduras quedaron crudas. El pescado, que siempre parecía sencillo de cocinar, se desmoronó al intentar freírlo. Se sentó frente a esos platos sin sabor con la conciencia pesada y la sensación de fracaso absoluto. Era más que una mala comida. Era el reflejo de años de descuido, de negligencia, de egoísmo disfrazado de trabajo y responsabilidad. Cada noche su rutina era la misma. Llegar tarde de reuniones interminables. Encender la luz de la cocina, más por necesidad que por motivación. Preparar algo que nunca tendría el amor y la dedicación que Lynn había puesto en cada comida. Sentarse solo frente a platos que pronto se enfriarían, igual que su corazón. Al principio intentó llamarla, enviar mensajes, preguntar si podía encontrarse con ella. Pero cada intento encontraba un muro invisible. Lynn estaba ocupada, reconstruyendo su vida, ocupando su tiempo con su negocio, con clientes, con la independencia que él nunca le permitió tener. La soledad se convirtió en su única compañía constante. El eco de la cocina vacía, de los platos sin tocar, de los silencios que antes ignoraba, ahora lo perseguía con fuerza. Cada cucharada de sopa fría, cada bocado de arroz seco, cada verdura crujiente sin sabor, eran recordatorios de lo que había perdido. El trabajo ya no era excusa. Las reuniones ya no importaban. El teléfono, que antes vibraba con llamadas importantes o mensajes triviales, ahora solo mostraba recordatorios de citas, entregas y correos electrónicos que carecían de calidez. Un día, mientras comía un plato que había intentado preparar con esmero pero que resultó insípido,
recordó las manos de Lynn sobre la mesa, las manos que antes habían medido cada ingrediente, cada especia, cada detalle. Sintió una punzada de arrepentimiento que lo atravesó como un cuchillo. No podía devolver el tiempo. No podía recuperar las cenas calientes, las sonrisas, las palabras silenciosas que valían más que cualquier disculpa. Las noches se volvieron más largas. Encendía la televisión para llenar el vacío, pero las imágenes solo amplificaban la soledad. Caminaba por la casa mirando los muebles, los rincones, los objetos que antes compartía con alguien, y ahora eran solo sombras de lo que alguna vez tuvo. Intentó distraerse con el trabajo, con la ciudad, con reuniones, cenas con colegas, viajes de negocios. Pero cada esfuerzo era vano. Cada conversación superficial lo dejaba más vacío. El mundo seguía girando, pero él se sentía atrapado en un tiempo detenido, donde los recuerdos de Lynn y su traición lo perseguían sin descanso. Una noche decidió abrir una botella de vino y encender música suave. Se sentó frente a la mesa, con los platos que había preparado. Miró la comida y luego a su alrededor, a la casa silenciosa. Se dio cuenta de que los ingredientes y las técnicas que había aprendido en años de vida con Lynn nunca serían suficientes para recrear lo que ella había hecho con amor y dedicación. Se sintió pequeño, impotente, solo. Cada nota de música parecía burlarse de él, cada sorbo de vino no podía calmar el vacío en su pecho. Las cenas frías no eran solo alimento, eran un símbolo de su fracaso, de su negligencia, de la pérdida irreparable que él mismo había cultivado. Con el tiempo la rutina se volvió insoportable. Los platos que antes había ignorado se convirtieron en recuerdos dolorosos. El olor del arroz cocido, del pescado frito, de las verduras salteadas, ya no le evocaba confort. Solo le recordaba lo que había perdido, y la imposibilidad de recuperar la calidez y el cuidado que Lynn le había ofrecido durante años. Las visitas de amigos se hicieron raras. Nadie quería pasar largas horas con alguien que parecía atrapado en su propio arrepentimiento. La vida social que había construido se desmoronaba lentamente. Cada interacción se sentía hueca. Cada conversación, inútil. Él intentaba justificarse a sí mismo, trabajo, presión, estrés, obligaciones. Pero esas excusas ya no tenían efecto. Ya no había nadie que las escuchara con paciencia. Ya no había Lynn esperando su regreso, corrigiendo silenciosamente sus errores, preparando la cena con amor mientras él llegaba tarde. El vacío de la casa se convirtió en un espejo de su vida. No solo estaba solo físicamente, sino emocionalmente. Las noches largas frente a platos fríos le enseñaron algo que antes ignoraba: el cuidado, el amor y la dedicación no se pueden fingir, y quien los desprecia tarde o temprano termina pagándolo. A veces se sentaba en la terraza mirando la ciudad iluminada, mientras escuchaba risas lejanas, aromas de comida que llegaban desde restaurantes o balcones vecinos, y sentía un dolor punzante silencioso que lo recordaba a Lynn. Ella estaba viva, fuerte e independiente, construyendo su propio mundo con su talento y esfuerzo. Él estaba atrapado en la soledad de sus elecciones, frente a mesas que nadie tocaba, frente a comidas que solo alimentaban el vacío. No había reconciliación posible. No había manera de recuperar el tiempo perdido. Cada noche fría, cada plato abandonado, cada silencio interminable eran la consecuencia directa de sus acciones: egoísmo, negligencia, mentiras. Así pasaban las semanas, los meses. Su mundo se reducía a la casa y a la rutina de cenas solitarias. Cada intento de remediar la situación fracasaba, porque el daño estaba hecho. Lynn había reconstruido su vida, y él estaba atrapado en la soledad que él mismo había cultivado. La realidad era ineludible: las cenas frías no solo eran comida abandonada, sino el reflejo exacto de su vida vacía. Cada cucharada de arroz insípido era un recordatorio de todo lo que perdió. Cada sopa que se enfriaba sobre la mesa era un símbolo del amor que nunca valoró. Cada silencio de la casa era la voz de su fracaso. Y así, noche tras noche, aprendió la lección más dura: el descuido y la traición no solo hieren a otros, sino que inevitablemente vuelven a uno mismo, transformando la vida en un banquete de soledad y arrepentimiento. En la cocina, los platos fríos permanecían impasibles. El reloj continuaba marcando el tiempo indiferente. Y él solo, frente a todo eso, comprendió finalmente que había perdido mucho más que cenas calientes: había perdido la compañía, el amor y la oportunidad de ser una mejor persona.
El sol se levantaba sobre la ciudad con un brillo tibio, iluminando las calles y los edificios con un resplandor que prometía nuevos comienzos. Para Lynn, aquel amanecer no era solo otro día, era la consolidación de meses de esfuerzo, decisión y transformación. Había aprendido a dejar atrás el pasado, a convertir la traición en fuerza, y a transformar la soledad en una oportunidad de renacimiento. Su negocio de comidas por porciones había crecido de manera inesperada. Lo que empezó como un proyecto modesto cocinando en su pequeña cocina para algunos clientes locales, se había convertido en un servicio confiable y reconocido con pedidos diarios que llegaban de oficinas, familias y estudiantes. Cada caja, cada plato, cada menú diseñado cuidadosamente, llevaba consigo la esencia de su trabajo, dedicación, cuidado y amor auténtico por lo que hacía. Lynn se despertó temprano como siempre antes de que la ciudad comenzara a moverse. Se vistió con su delantal favorito, uno que había conservado desde los primeros días del proyecto, y encendió la cocina. El aroma del ajo y las especias llenó el apartamento, reconfortante, familiar, una manifestación tangible de su independencia. No había prisas. No había miedo. Solo propósito. Mientras preparaba los primeros pedidos, su teléfono vibró. Un mensaje de uno de sus clientes habituales. Lynn, la sopa de hoy estaba increíble. Mis hijos no dejaron ni una cucharada. Gracias por cuidar cada detalle. Sonrió. Cada mensaje, cada comentario positivo, era un recordatorio de que su trabajo no solo alimentaba cuerpos, sino también corazones. Cada elogio era un acto de justicia silenciosa. Ella había demostrado que podía sostenerse y prosperar sin depender de la aprobación de quien la había traicionado. En el centro de la ciudad, por otro lado, su esposo vivía un día totalmente distinto. La misma rutina que se había repetido durante meses continuaba: despertar tarde, revisar correos electrónicos, preparar su propia cena, que inevitablemente quedaba fría antes de que tuviera siquiera apetito. El aroma de los platos recién cocinados que él mismo intentaba preparar nunca se comparaba con la calidez y el sabor que Lynn había logrado. Cada bocado era insípido, mecánico, un reflejo de su vida, vacía, sin cuidado, sin propósito. Él recordaba con frustración cómo Lynn había logrado convertir la cocina en un santuario y un negocio, mientras él apenas podía sostener platos fríos en su mesa. La culpa lo perseguía, pero no podía cambiar lo ocurrido. Cada intento de llamarla, de enviar un mensaje, era ignorado o respondido con cortesía distante, recordándole que la vida que había perdido no podía recuperarse con palabras. Mientras Lynn entregaba un pedido a una familia que esperaba ansiosa, observó la sonrisa de los niños al abrir las cajas: jugosas albóndigas, arroz aromático, verduras frescas. La satisfacción y alegría de los clientes la llenaba de una sensación de logro que nada ni nadie podía arrebatarle. Comprendió que había creado algo mucho más valioso que una fuente de ingresos: había creado un legado de independencia y pasión por lo que hacía. Al regresar a su apartamento, abrió su computadora para organizar los pedidos del día siguiente. Las hojas de cálculo, la logística, las rutas de entrega, todo formaba parte de su rutina, pero ahora no eran obligaciones opresivas, sino herramientas de libertad. Su negocio funcionaba con eficiencia, y ella disfrutaba de cada aspecto del proceso. Cada decisión, cada planificación, cada esfuerzo era reflejo de su autonomía. Mientras tanto, su esposo cenaba solo, frente a la mesa donde un plato de arroz, verduras y pescado permanecía intacto, tibio y gris. La televisión estaba encendida, pero las voces y la música apenas lograban llenar el vacío que sentía. Cada bocado era una lección silenciosa: la indiferencia y la traición tienen consecuencias, y el precio era la soledad absoluta. Esa noche Lynn decidió cerrar temprano la cocina y tomar un momento para sí misma. Se sentó en la terraza observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas urbanas. Recordó los días en que su vida estaba marcada por la espera, esperando que él regresara, esperando palabras de cariño, esperando reconocimiento que nunca llegaba. Hoy, todo eso quedaba atrás. Su mundo estaba lleno de movimiento, de propósito y de personas que valoraban su esfuerzo. La libertad tenía un sabor dulce y cálido, muy diferente al amargo recuerdo de las cenas frías. Mientras contemplaba el horizonte, pensó en cómo la traición había sido, paradójicamente, el catalizador de su transformación. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada bocado ignorado la había empujado hacia la independencia y la confianza en sí misma.
Comprendió que la felicidad no depende de otra persona, sino del valor que uno se da a sí mismo y de la determinación de actuar con integridad y pasión. En su apartamento, mientras la noche caía, el teléfono de su esposo vibró con un mensaje de un colega. «Cena de negocios esta noche. ¿Vienes?». Él suspiró viendo la pantalla, y luego miró la mesa frente a él, los platos fríos que nunca se animó a comer. La vida que había perdido era un recordatorio constante de la negligencia pasada. La soledad que lo rodeaba era tangible, casi física, y cada noche frente a esos platos era un recordatorio de que la oportunidad de reconstruir lo perdido no siempre está disponible para quien la desperdicia. Al mismo tiempo, Lynn se preparaba para recibir los últimos pedidos del día. Cada entrega completada era un testimonio de su esfuerzo, su independencia y su resiliencia. La ciudad se dormía lentamente, pero su vida estaba despierta, vibrante, llena de propósito y gratificación. Al final del día, mientras cerraba la cocina y limpiaba cada superficie con cuidado, Lynn sonrió para sí misma. Sabía que había recorrido un camino doloroso, pero cada paso había valido la pena. La traición, la soledad, las cenas frías, todo eso había sido parte de un proceso que la había llevado a renacer. Su historia había llegado a un cierre natural. Lynn, fuerte, independiente, próspera y feliz con su propio negocio, rodeada de personas que valoraban su esfuerzo y cariño. Su esposo solo, enfrentando las consecuencias de su egoísmo y traición, acompañado únicamente de botes de comida fría y un silencio que ningún lujo ni disculpa podrían llenar. Mientras la ciudad dormía, Lynn comprendió que el verdadero valor no reside en lo que otros hacen por nosotros, sino en lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos. La cocina, que antes había sido un escenario de espera y dolor, ahora era su reino de éxito, satisfacción y libertad. Y así, con la última luz del día desapareciendo en el horizonte, Lynn cerró las puertas de su cocina, lista para otro amanecer, otra oportunidad y otra vida construida con sus propias manos, mientras él, en la soledad de sus cenas frías, aprendía demasiado tarde la lección más dura. La negligencia y la traición siempre regresan, y la soledad es el precio de no valorar lo que se tiene. Guión bajo 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 guión bajo. Descripción. Lynn pasó años preparando cenas frías para un esposo que llegaba tarde y no apreciaba su esfuerzo. Cada noche esas cenas frías eran un recordatorio de la traición que ella sufría en silencio. Sin embargo, la vida le dio la oportunidad de renacer. Lynn decidió abrir un negocio de comidas por porciones, transformando su tristeza en fuerza y creatividad. Hoy su independencia y éxito son la prueba de que las cenas frías pueden convertirse en motivación para la superación personal. Cada plato que entrega está lleno de dedicación y cuidado, recordando que la traición solo puede fortalecer a quien decide levantarse. Descubre cómo Lynn pasó de la soledad de las cenas frías a un renacimiento completo. No te pierdas esta historia de resiliencia y poder femenino. CTA. Lee la historia completa y descubre cómo convertir las cenas frías en una oportunidad para renacer. Hashtags. Cenas frías, independencia femenina, renacimiento, superación personal, traición, historias de vida, motivación, resiliencia femenina, empoderamiento, historias reales.